Mi nombre es Jenny Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro y a continuación les voy a hablar sobre lo que son las redes de dos puertos. Las redes de dos puertos son circuitos en que se define un par de terminales como puerto de entrada y otro par de terminales como puerto de salida. Un ejemplo de estas redes de dos puertos son los amplificadores y filtros. Topología de la red de dos puertos. Tenemos red en T. Esta consta de dos impedancias Z1 y Z2 que conectan la puerta 1 con la puerta 2. Entre Z1 y Z2 se dispone la impedancia ZP conectada al nodo común a ambas puertas. Tenemos también red T puenteada. Esta es una red en T con una impedancia Z sub S conectado directamente a ambas puertas. Red en pi es la red dual de la T. Z1 y Z sub 2 conectan cada puerta al nodo común, mientras Z sub Z interconecta ambas puertas. Tenemos también la red celosia. Esta red no tiene un modo común a ambas puertas consistente en dos impedancias, Z sub S1 y Z sub S2, conectando los nodos de una puerta a la otra, y otras dos, ZP sub 1 y ZP sub 2, conectando ambas puertas de modo que enlacen los nodos de Z sub S con y Z sub 2. Existen varios parámetros. Por ejemplo, tenemos el parámetro de impedancia. Este se utiliza para modelar una red con parámetros de impedancia o parámetros Z. Se elige como variable independiente a la corriente I1 e I2. En la figura podemos observar las ecuaciones y las matrices de los parámetros de impedancia. Determinación de los parámetros Z. Las ecuaciones de red con parámetros Z es fácil encontrar que Z sub 11 y Z sub 21 se determinan dejando el puerto de salida en circuito abierto y excitando el puerto de entrada. Por ello se denomina impedancia de entrada con la salida en circuito abierto e impedancia de transferencia con la salida en circuito abierto respectivamente. Z sub 22 y Z sub 12 se determinan dejando el puerto de entrada en circuito abierto y excitando el puerto de salida. Por ello se denomina impedancia de salida con la entrada en circuito abierto e impedancia de transferencia con la entrada en circuito abierto respectivamente. Parámetros de admitancia. Para modelar una red con parámetros de admitancia o parámetros Y, se elige como variables independientes a los voltajes V1 y V2. En la figura podemos observar las diferentes ecuaciones que distinguen los parámetros de admitancia. Determinación de los parámetros Y. De las ecuaciones de red con parámetros es fácil encontrar que Y1, 1 y Y2, 1 se determinan con el puerto de salida en cortocircuito y excitando el puerto de entrada. Por ello se denomina admitancia de entrada con la salida en cortocircuito y admitancia de transferencia con la salida en cortocircuito respectivamente. Y22 y Y12 se determinan con el puerto de entrada en cortocircuito y excitando el puerto de salida. Por ello, se denomina admitancia de salida con la entrada en cortocircuito y admitancia de transferencia con la entrada en cortocircuito respectivamente. Parámetros híbridos H. Para modelar una red con parámetros híbridos H o parámetros H, se eligen como variables independientes la corriente de entrada I1 y el voltaje de salida V2. Aquí tenemos las ecuaciones que rigen los parámetros híbridos. Determinación de los parámetros H. De las ecuaciones de red con parámetros H es fácil encontrar que H11 y H21 se determinan
con el puerto de salida en cortocircuito y excitando el puerto de entrada. Se denominan impedancia de entrada con la salida en cortocircuito y ganancia de corriente con la salida en cortocircuito respectivamente. H2 y H1 se determinan con el puerto de entrada en circuito abierto y excitando el puerto de salida. Se denomina admitancia de salida con la entrada en circuito abierto y ganancia inversa de voltaje con la entrada en circuito abierto respectivamente. Parámetros híbridos G. Para modelar una red con parámetros híbridos G o parámetros G, se eligen como variables independientes el voltaje de entrada V1 y la corriente de salida I2. En la figura podemos observar las ecuaciones que rigen los parámetros híbridos G. Determinación de los parámetros G. De las ecuaciones de red con parámetros G es fácil encontrar que G11 y G21 se determinan con el puerto de salida en circuito abierto y excitando el puerto de entrada. Se denomina admitancia de entrada con la salida en circuito abierto y ganancia de voltaje con salida en circuito abierto respectivamente. G22 y G12 se determinan con el puerto de entrada en cortocircuito y excitando el puerto de salida. Se denominan impedancia de salida con la entrada en cortocircuito y ganancia inversa de corriente con entrada en cortocircuito respectivamente. Interconexión de los cuadripolos. Tenemos la conexión en serie, conexión en paralelo, conexión en serie paralelo, conexión en paralelo serie y conexión en cascada. En el lado izquierdo de la figura podemos observar respectivamente a cada figura que corresponde la conexión. La conexión en serie. Matrices de impedancia en red de dos puertos en serie se suman. Conexión en paralelo. En la figura se puede observar la conexión en paralelo y esta dice que las matrices de admitancia de los circuitos de dos puertos en paralelo es la suma de sus matrices individuales de admitancia. Conexión cascada. La matriz de transmisión de circuitos conectados en cascada se multiplican, es decir, donde el primer miembro de la multiplicación es el circuito de dos puertos de entrada. Podemos observar en la figura cómo es la conexión en cascada y un ejemplo de las ecuaciones que rigen dicha conexión. Ejercicio de red de dos puertos. En el circuito se muestra a continuación, contiene una red de dos puertos. Este es representado por un Z modelo, que es el de la figura de abajo. Los datos: tenemos el voltaje de entrada, la impedancia interna, la impedancia de carga y tenemos que encontrar B1, B2, I1 e I2. Este ejercicio se puede realizar mediante el teorema de Thevenin. Como dato tenemos aquí tenemos el modelo Z. También, debido a la corriente de cortocircuito de la fuente de voltaje B0 es igual a 0, se obtiene entonces B1 igual a B sub 0 menos I sub 1 por Z sub 0. Todo esto es igual a 0 menos 5 por I sub 1. Igualando las dos expresiones para B1 obtenemos 4I1 más J3 I sub 2 es igual a menos 5 I sub 1, y I sub 1 vendría siendo igual a J sobre 3 por I sub 2. Sustituyendo todo esto en I sub 1 en la ecuación de B sub 2 anterior, obtendremos que B sub 2 es igual a J3 por I sub 1 más 2 por I sub 2
Eso sería igual a I sub 1 más 2 por I sub 2 igual a 3 por I sub 2. Ahora buscamos el voltaje del circuito abierto Vt con I sub 2 igual a 0. Dado que la carga es un circuito, I sub 1 es igual a I sub 2 es igual a 0, tenemos que P sub 1 es igual a Z sub 1 por I sub 1 igual a 4 por I sub 1 y B sub 2 igual a 2 I sub 1 a Z2 I sub 1 por I sub 1 igual a J3 I sub 1. Ahora tendríamos que buscar I sub 1 mediante la siguiente ecuación, que sería I sub 1 igual a B sub 0 menos B sub 1 sobre Z sub 0. Sustituyendo tendríamos entonces 3 menos 4 I sub 1 entre 5. La resolución de este para obtener I sub 1 igual a 1/3, entonces buscamos el voltaje del circuito abierto, que vendría siendo Vt igual a V2, donde V2 es igual a Z sub 2 1 por I sub 1. Sustituyendo tendríamos J3 por 1/3, eso vendría siendo igual a J. Ahora buscamos la tensión de carga V2 mediante la siguiente fórmula: V2 igual a Vt sobre Zt más Zl por Zl. Esto vendría siendo igual a J sobre 3 más 4 por 4 igual a J4 sobre 7. Y ya por último, cuando para encontrar la tensión I2, lo hacemos mediante la siguiente ecuación, que sería I2 igual a menos B sub 2 sobre Z sub L igual a J4 sobre 7 por 1/4. Eso sería igual a menos J sobre 7. Allí tendríamos la corriente I2. Entonces buscamos Zt, que vendría siendo igual a V2 sobre I2, y sustituimos. Ese resultado nos daría 3.